Ok, hola niños, buenos días. Buenos días. Hoy les voy a platicar de una historia verdadera que está en la Biblia. ¿Sí? Pero antes de eso yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes saben qué se celebra en Semana Santa? Sí, dime. Las vacaciones. Las vacaciones. ¿Y qué más? A ver, dime, tú, corazón. La Pascua. La Pascua. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Alguien más que quiera participar? Dime. El día cuando resucitó Jesús. El día cuando resucitó Jesús. Pero antes de resucitar, ¿qué creen que sucedió? Jesús murió en una cruz. ¿Alguno de ustedes ha visto la película de la Pasión de Cristo? Cuando vemos cómo en esa película presentan todo lo que Jesús sufrió antes de morir, cómo Él fue golpeado, cómo Él recibió muchos latigazos, cómo su cuerpo fue molido, cómo clavaron en sus manos y en sus pies unos clavos enormes, encajaron una corona de espinas sobre su cabeza, lo humillaron, lo escupieron, hicieron cosas horribles a Jesús. ¿Algunos de ustedes han visto eso? ¿Lo han visto en películas? No, pero yo pienso que una vez escuché De esa historia. Muy bien. Pues fíjense, ¿saben que el propósito de Jesús era morir en la cruz? Sí. Sí, así es. ¿Saben por qué? Porque a través de la muerte de Jesús, los pecados de la humanidad serían perdonados para todos aquellos que creyeran en el Hijo de Dios, que a través de su sacrificio y de morir en la cruz, Él estaría limpiándonos a todos de toda la maldad de la humanidad. Pues, fíjense, Jesús estuvo en un sepulcro. Su cuerpo ya muerto estuvo en un sepulcro por 3 días. ¿Cuántos días estuvo el cuerpo de Jesús en el sepulcro? A ver, dime tú, niña. 3 días, así es. Y fíjense, el cuerpo de Jesús lo pusieron dentro de una cueva, que era un sepulcro donde ese lugar nunca nadie antes jamás había estado. Dice la Biblia que ese lugar le pertenecía a un hombre muy importante en la ciudad que se llamaba José de Arimatea. Este hombre pidió el cuerpo de Jesús, pidió el poderlo preparar para su sepultura. Y dicen que le colocaron una gran piedra encima para sepultar de esta manera el cuerpo de Jesús. Pero ¿qué creen que pasó también? Bueno, pues los principales sacerdotes y los ancianos de la ciudad pusieron unos soldados romanos que estaban custodiando la tumba. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Jesús, cuando estaba vivo, Él dijo: voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Entonces ellos escucharon eso y dijeron, vamos a poner una guardia de soldados que cuiden la tumba, porque no vaya a ser que vengan sus discípulos de noche, roben el cuerpo y digan, sí, Jesús resucitó. Entonces fíjense lo que hicieron estos malvados. Pusieron a los soldados para que cuidaran la tumba. Fíjense, pero ni con todos esos planes y con toda la guardia no pudieron evitar que Jesús al tercer día se levantó de entre los muertos. Los soldados romanos fueron testigos de ese gran evento, de ese gran acontecimiento que sucedió delante de sus ojos, porque la piedra fue removida. Y luego ellos vieron a unos ángeles que estaban en el sepulcro. Entonces ellos, cuando miraron eso, se quedaron paralizados y llenos de temor.
¿Y qué creen? Salieron corriendo para irles a decir a los sacerdotes y a los ancianos de la ciudad que Jesús había resucitado. ¿Y qué creen que hicieron estos hombres malvados? Fíjense lo que hicieron los sacerdotes cuando escucharon la historia que les estaba platicando. Ellos dijeron: vamos a pagarles a ustedes mucho dinero, pero mucho dinero, para que ustedes digan a la gente que sus discípulos sí vinieron y robaron el cuerpo y ellos se lo llevaron. Y no anden repitiendo estas cosas delante de nadie. Entonces ellos sobornaron a los soldados para que mintieran a la gente. Pero ¿qué creen? Jesús, ya una vez que resucitó, se les apareció a más de 500 personas. Fueron testigos de este gran acontecimiento, pero la primera persona que miró a Jesús se llamaba María Magdalena. Fue una mujer que miró a Jesús. Antes de eso, yo les voy a platicar que iba María Magdalena y otra mujer, fueron muy temprano al sepulcro. Estaban ellas muy tristes y fueron al sepulcro y miraron que la piedra ya no estaba. Y entonces miraron un ángel que les dijo que a quien ellas estaban buscando no se encontraba en este lugar, porque había resucitado. Entonces más adelante vemos como María Magdalena se encuentra con Jesús, y sí, efectivamente ella pudo comprobar que el Señor había resucitado. Y el Señor les dice: vayan y avísales a los discípulos. Y ellas van corriendo y le avisan a los discípulos, y los primeros que corren y llegan a la tumba para ver que Jesús había resucitado fueron Pedro y Juan, los dos discípulos. Aunque Juan fue el primero que llegó a la tumba y pudo constatar también que no estaba Jesús en la tumba. Entonces, fíjense nada más. Después platica la Biblia que dos hombres iban camino a un lugar que se llama Emaús. Y ellos estaban platicando de todas las cosas que habían pasado en Jerusalén, las cosas que habían pasado con Jesús, acerca cómo él había muerto. Y ellos recordaron también, pero él dijo que al tercer día iba a resucitar, y todo eso venían ellos platicando, cuando de repente se encuentra con un hombre y ellos no reconocieron quién era, y entonces estaban platicando y resulta que este hombre con el que estaban platicando estos dos era nada más ni nada menos que Jesús, pero en ese momento ellos no supieron y reconocerlo. También, como yo les dije, Jesús se les apareció delante de más de 500 personas. Estas personas fueron testigos que Jesús resucitó. Y hubo un discípulo que a Jesús no se le apareció a él inmediatamente, sino como a los 8 días. Para esto ya Jesús se había aparecido a los discípulos en varias ocasiones, pero a este discípulo no le había tocado verlo y él no les creía. Incluso él dijo: yo hasta no meter mi mano en su costado, porque Jesús fue traspasado por su costado, y hasta no meter mis dedos en sus manos, no voy a creerlo, lo que ustedes me dicen. Entonces este discípulo se llama y se conoce como Tomás. Después Jesús se le aparece a Tomás y le dice: Tomás le dice, más bienaventurados son los que creerán en mí sin haberme visto. Porque después que él pudo constatar que Jesús estaba vivo, él se postró delante del Señor y de rodillas le dijo: Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Porque él pudo mirarlo. Pero fíjense que Jesús, después de resucitar, estuvo apareciéndose por 40 días y por 40 noches a sus discípulos. Ahora yo les voy a hacer unas preguntas, a ver si ustedes me las van a saber responder. ¿Están listos, niños, para las preguntas? ¿Sí? Muy bien.